por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Celebramos hoy la fiesta de dos apóstoles, los apóstoles Santiago el Menor, que suele ser un poco menos conocido que Santiago el Mayor, que es aquel apóstol que está depositado sus restos mortales en la Catedral de Santiago de Compostela y que es meta de muchos peregrinos. Pero en cambio Santiago el Menor es poco conocido. Él está enterrado junto con el apóstol Felipe en una basílica en Roma, la Basílica de los 12 Apóstoles, y suele ser menos conocido, aunque digamos que tenía un poco más de relación con el Señor porque era su primo. Y también tenemos a otro de los apóstoles que también es poco conocido, digamos, que es el apóstol Felipe. Y quisiera que este rato de oración nos centráramos más bien en el segundo apóstol, en Felipe. Ese apóstol del cual el Evangelio nos habla hoy, que el Señor le reprocha un poco. Le reprocha y porque el Señor después dice: en aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Palabras potentes, palabras que si ahora son difíciles de comprender, pues imaginémonos en aquellos tiempos. Eran todavía más complicadas. Y aparece Felipe, que le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe era uno de esos apóstoles que suele ser, siempre lo encontramos entre los primeros puestos, tanto Mateo como Marcos como Lucas. Cuando hablan de los apóstoles siempre lo citan los tres en el quinto lugar. Eso a nosotros nos dice que era pues de los primeros. De hecho, lo vemos cuando va y es la multiplicación de los panes. Te acordarás que el Señor se dirige a Felipe y le dice: ¿de dónde compraremos pan para dar de comer a tanta gente? Y Felipe le dice: Señor, no basta, es demasiada gente. También cuando está a punto de acercarse la muerte de nuestro Señor, llegan unos griegos y se dirigen directamente a Felipe y le dicen: queremos hablar con el maestro. Felipe va, se lo dice a Andrés, y entre los dos van y se lo dicen a Felipe. Se lo dicen al Señor. Y te digo esto porque esto nos ayuda a pensar que Felipe era uno de los primeros. Felipe era uno de los que el Señor les pedía consejo. Felipe era de aquellos en los que el Señor quizás se apoyaba más. De hecho, Felipe había experimentado él mismo en su propia vida, en su propia carne, lo que significaba ser apóstol del Señor. Felipe, si te acuerdas, es aquel apóstol que llama a Natanael, busca a Natanael para que se convierta en apóstol del Señor. Cuando Natanael le responde con la famosa pregunta: ¿acaso de Jerusalén puede salir algo bueno? La respuesta de Felipe es: ven y lo verás. Una respuesta que nos hace ver que él ya había experimentado ese amor. Él ya tenía en su corazón metido al Señor. Y te cuento todo esto porque quisiera que nos centráramos un poco más en este personaje, porque el Evangelio de hoy, el Señor le reprocha: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Es algo que quizá a ti y a mí nos puede suceder. Personas que intentamos estar cerca del Señor, personas que intentamos rezar todos los días, que intentamos conectarnos ya sea a través de esta meditación o a través directamente, ¿no?, de lo que sale de nuestro corazón. Intentamos dialogar todos los días con el Señor. Y en nosotros, en aquellas personas que intentamos seguir de cerca a Dios, seguir su voluntad, hacer su voluntad en nuestra vida, muchas veces puede aparecer
lo que le sucedió a Felipe, habiendo experimentado, habiendo visto milagros de las manos del Señor, habiendo experimentado su amor. De repente la fe se le va. De repente se encuentra con que necesita pruebas palpables. De hecho, es curioso cómo el Evangelio de San Juan dice cómo Jesús le estaba diciendo a Tomás, al incrédulo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, explicándole. Y el incrédulo, en cambio, es Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, haznos ver al Padre. Queremos conocer al Padre. Ya te conocemos a ti, pero no conocemos al Padre. Hace tanto que me conoces, Felipe. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?, le replica el Señor. Algo que, ya digo, nos puede resultar a nosotros también algo común y corriente, que de repente se nos vaya la fe. Y no debemos asustarnos, porque son pruebas que el Señor permite. Pruebas que a los grandes santos, que desde luego tú y yo estamos lejos de serlo, a los grandes santos les ha sucedido, y a muchas personas. Como cuando se sentían más seguros del Señor, de repente el Señor desaparece. Las famosas noches oscuras en las cuales se sienten abandonados, se sienten que se han inventado todo. A San José María le pasó en alguna ocasión. De repente un día, todo aquello que había hecho, había intentado hacer siempre la voluntad de Dios, de repente sintió que todo lo había hecho por Él, que lo había hecho para ser aclamado. Y con esa prontitud propia de este santo, directamente le dijo al Señor: si el Opus Dei no es tuyo, destrúyelo. Quizá podemos aprender de San José María, de responder de esa manera. Cuando nos vengan esas noches oscuras, cuando de repente nuestra alma se encuentre como la de Felipe, que hemos visto maravillas en nuestra vida, hemos visto a lo largo de nuestra vida cómo el Señor ha hecho maravillas, cómo ha hecho milagros en nosotros, en los demás, y de repente se nos vaya esa fe, se nos oscurezca. Debemos reaccionar quizá así: Señor, necesitamos más fe. Señor, llénanos de fe. Señor, haznos recuperar esa fe que en un momento tuvimos y que tú nos has hecho experimentar. San José María también decía, como en alguna ocasión, se encontraba con una persona y esta persona le enseñó un mapamundi. Y el San José María dice: un hombre que no tenía mal corazón, pero que no tenía fe, me dijo: mire, de norte a sur y de este a oeste. Mire. ¿Qué quiere que mire?, le pregunté. Y esta fue su respuesta: el fracaso de Cristo. Tantos siglos procurando meter en el corazón de los hombres su doctrina, y vea los resultados. No hay cristianos. Me llené al principio de tristeza, pero enseguida de amor y de agradecimiento, porque el Señor ha querido hacernos cooperadores libres de su obra redentora. Cristo no ha fracasado. Su doctrina y su vida están fecundando continuamente el mundo. Su redención es suficiente y sobreabundante, pero nos trata como a seres inteligentes y libres, y ha dispuesto que misteriosamente cumplamos en nuestra carne, en nuestra vida, aquello que falta a su pasión. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes a tener más fe en estos momentos, que nos ayudes a reaccionar así, no que las dificultades, que las contrariedades, que los contratiempos, que la gente que tenemos alrededor, que a veces nos haga dudar de nuestra fe, no nos tiren para abajo, sino todo lo contrario, que nos hagan volver a ti, que nos hagan pedirte experimentar nuevamente lo que significa ser apóstol tuyo. Te pedimos a la vez que descubrir que cuando aparentemente tú desapareces es para que te demostremos cuán grande es nuestra fe. Cuán poca a la vez, pero a la vez cuán grande. Cuán poca porque podemos siempre crecer más, porque nunca te podremos comprender del todo, y a la vez qué grande es nuestra fe. Porque tú nos sostienes, porque tú estás siempre a nuestro lado. Le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude en esos momentos en los que desaparezca el Señor, que nos ayude a encontrarlo, que nos lleve de la mano y encontremos a su Hijo, que no nos haga perdernos en el mar de
falta de fe, sino que nos haga volver a quien es la fe, a quien es, como dice el Evangelio, la verdad, la vida, el camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.